Muy buenas tardes para todos. Agradezco a la SAI esta invitación a mirar este tema de la ingeniería aeronáutica, especialmente en el sector civil, y mostrar las posibilidades, ya que veo un público de jóvenes, las posibilidades que tiene esta rama de la ingeniería a nivel nacional y sobre todo local aquí en Antioquia. Siguiente. Primero voy a echar una pullita, como dicen los jóvenes. Yo pertenezco a una generación de ingenieros del siglo XX. Nos tocó estudiar ingeniería con profesores muy eruditos, muy exigentes, muy éticos en la formación que trataron de inculcarnos. Me duele un poco de que ya mi generación empieza a pasar a otra dimensión y no se hace un justo reconocimiento a lo que se hizo en los últimos 30, 40, 50 años. Hoy es más fácil hacer ingeniería. En mi época era muy difícil hacer ingeniería, pero con trabajo duro se hizo lo que hoy hay en Colombia, en Antioquia, en Medellín, en todas las áreas y ámbitos de la ingeniería. A raíz de la preparación de esta conferencia me hice la pregunta: ¿qué ha hecho el Ministerio de Transporte por la ingeniería aeronáutica? Me puse a ver las memorias que reposan en el Congreso de la República de los ministros y me impresionó mucho la obra en la ingeniería aeronáutica que dejó Andrés Uriel Gallego, ingeniero civil de la Universidad Nacional, profesor universitario toda su vida, no solo en la Nacional, sino en la Universidad de Medellín, en la Bolivariana y otras, ministro durante 8 años. Eso fue un privilegio porque le permitió tener una visión de largo plazo y mirar los problemas inmensos que tiene Colombia en materia de infraestructura y movilidad y poder hacer realmente por primera vez una planeación de largo plazo en la administración Uribe Vélez. De manera de que aprovecho esta conferencia para resaltar de que el atraso de vías no se arreglaba en 8 años. Él esperaba de que por lo menos hasta el 2016, 2017, pero el problema que tenía de acumulación de retraso en el sector aeronáutico en buena parte lo resolvió, incluyendo la remodelación del aeropuerto El Dorado, el otorgamiento de concesiones privadas para los manejos de los principales aeropuertos del país. De manera de que ese título que muy merecidamente le dio la SAI de maestro de la ingeniería en el 2010, pues en parte es el reconocimiento de nuestro gremio a una persona que trabajó a ritmo paisa, un presidente honorario de la SAI. Una vez me dijo que ya había dado finalmente una cita a Andrés Uriel, pero con un pequeño detalle, que fue a las 5:30 de la mañana en Usme, en la Sabana de Bogotá, porque su agenda no le permitía otro tipo de hora. Fue un hombre, un trabajador incansable, con la impronta del doctor Álvaro Uribe Vélez, de manera que quería arrancar de esa manera, rindiéndole un homenaje, y no olvidemos la frase que aparece allí de Aristóteles, tal vez la mente más prodigiosa del mundo antiguo, en el siglo IV antes de nuestra era. El agradecimiento envejece rápidamente, es decir, los humanos somos ingratos por naturaleza. Siguiente. Y es en la costa, en Antioquia y en todo el país. Muy bien. Voy a hablar de varios temas. Una primera parte histórica, mirando por el espejo retrovisor hacia atrás. Cómo surgió la aviación comercial, la aviación militar, en qué estamos hoy y qué se viene a futuro en esta tecnología. Y mucho me alegro, ¿verdad?, de que estén los jóvenes acá,
Yo estuve involucrado a finales del siglo pasado, en la década de los años 90, en el montaje de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Pontificia Bolivariana, y después de vencer todo tipo de obstáculos, tanto dentro de la universidad como por fuera, es una carrera que ya lleva 11 años de vida y ha sido muy exitosa con sus profesionales. Bien, ¿de dónde viene la idea de los aviones, de las naves que vuelan? Siguiente. Para los antiguos griegos existía el mito de Ícaro y Dédalo, dos personajes que se untaron cera derretida en el cuerpo, se pusieron plumas y empezaron a volar como las aves. Por supuesto, Ícaro, el más joven, el más vigoroso, subió más alto. Subió tan alto que el dios Sol, Helios, Apolo, se enojó. Que este joven argonauta estaba invadiendo sus dominios. Entonces, con el calor solar, que nos quema hoy en día aquí en Medellín a 37 grados centígrados, le derritió la cera, se cayeron las plumas y ya podemos imaginar el fin de la historia. Vamos ya al siglo XVIII después de Cristo. Está Francia en las vísperas de la Revolución Francesa y unos hermanos artesanos, Montgolfier, hacen un globo aerostático con papel y tela y lo inflan con aire caliente y flota sobre el cielo de París. Hubo que esperar por los problemas inherentes al globo, de no tener control en la trayectoria, sino en buena parte dependiente de los vientos, fenómeno aleatorio. Hubo que esperar hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX para que se desarrollara la tecnología de los dirigibles. A comienzos del siglo pasado, especialmente en la década de los años 20, en Alemania, surgió una empresa muy poderosa y muy avanzada tecnológicamente, la empresa Zeppelin. Esta empresa diseñó, utilizando aluminio muy liviano, estructuras rígidas para estos globos aerostáticos y les puso una góndola debajo que llevaba pasajeros y 2 o 4 motores diésel con hélices, y eso permitía hacer un vuelo aerostático controlada la trayectoria. Inclusive a finales de los años 20 se logró hacer vuelos intercontinentales entre Alemania, los Estados Unidos, entre Alemania, Brasil, inclusive se hizo un arco sobre el Polo Norte, de manera de que el globo inicialmente fue la forma como la gente de la calle podía volar, por supuesto con tiquetes costosos y asumiendo el enorme riesgo de un accidente. El fluido que se utilizaba como medio aerostático era el gas hidrógeno, un gas que con chispas de estática por fricción con el aire y presencia de oxígeno que está en el aire, 20% volumétrico, pues eran los ingredientes para una explosión como la que efectivamente ocurrió en New Jersey en el año 29 con el Hindenburg, allá cerca de Nueva York, y eso marcó prácticamente la desaparición del dirigible. Siguiente. A finales del siglo XVIII, hablo de la década de 1890 y pico, hubo dos aportes importantes para la aeronáutica. Uno alemán, el otro americano. Otto Lilienthal era una especie de físico loco que había en Alemania, que estudió con mucho cuidado las aves y los mecanismos para volar que había diseñado Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Y construyó estas máquinas que, agitadas por los brazos, de alguna manera hacían vuelos cortos. Son fotos históricas de 1891 de Otto Lilienthal.
Este fue un académico de Harvard, Samuel Langley. Langley era un profesor de física de Harvard que también pensaba de que era posible con un artefacto más pesado que el aire, no aerostático, volar. Y diseñó este famoso avión que se ensayó en el río Potomac, ahí en las cercanías de la ciudad capital de Washington, D.C. Desafortunadamente era lanzado desde una plataforma flotante en el río y no logró volar. Como en tecnología muchas veces un título de doctor no sirve, sirve más la experiencia siguiente. Efectivamente el avión no nació ni con Lilienthal ni con Langley, nació con un par de mecánicos de bicicleta de la ciudad de Dayton, Ohio, los hermanos Wilbur y Orville Wright. Este par de señores iban a la playa y observaban con binóculos el vuelo de las gaviotas y muy cuidadosamente miraban cómo las gaviotas se sostenían al arquear las plumas en las alas y cómo gobernaban la dirección con las plumas en la cola. Eso los llevó a hacer unos planeadores en madera y tela muy livianos y en algún momento montaron un pequeño motor de combustión interna que por medio de cadenas de bicicletas accionaban dos hélices y fue así como el 17 de diciembre de 1903 voló el primer dispositivo más pesado que el aire, tripulado por una persona y con control sobre el vuelo. Se llamó el Flyer, el volador. Siguiente. Miremos los conceptos físicos básicos en que se basa el vuelo de aviones. Siguiente. Sobre un avión actúan fundamentalmente cuatro fuerzas. La primera es el peso, que corresponde al peso de la estructura, más los motores, más el combustible, más los pasajeros, más la carga. La segunda fuerza que se opone al peso es la sustentación, y es una fuerza de artificio. Es de artificio porque la desarrolla el propio avión, precisamente con la teoría de las alas de las aves, ya que al tener una forma cóncava, crean una zona de alta presión por debajo y una de baja presión por encima. La diferencia de presiones genera sobre el ala principalmente, y también parte en el resto del fuselaje, una fuerza hacia arriba que se llama sustentación. Para que el avión pueda despegar, mínimo, debe ser ligeramente superior al peso la sustentación. Las otras dos fuerzas que operan son la resistencia del aire por fricción a través de todo el fuselaje y de las superficies de sustentación del avión, y obviamente esa resistencia es compensada por el empuje que dan inicialmente motores de hélice que botan un chorro de aire a velocidad importante, o más recientemente con las turbinas, el chorro de los gases de combustión que salen de esos artificios. Siguiente. Aquí en esta simulación por computador vemos un poco de dónde sale la fuerza de sustentación. Este es el perfil del ala. Este es el peso del ala y el avión. O sea, de que al intersectar el flujo de aire, aquí se genera alta presión y encima baja presión. La diferencia de presiones es lo que genera la fuerza de sustentación. En términos generales, la fuerza de sustentación depende de la densidad del aire, depende de la velocidad del vehículo, del avión, al cuadrado, y depende también de un factor geométrico, muy íntimamente ligado al tipo de geometría del ala, lo que se llama el aerofoil. Siguiente. ¿Por qué los aviones suben, bajan, dan vueltas, etcétera? Básicamente tiene tres ejes de maniobra. El eje que lleva el eje principal o línea del fuselaje puede rotar a través de unas pequeñas superficies de control que tienen las alas el avión.
alrededor del centro de gravedad puede o bajar la cabina o subirla, bajar o ascender. También debido a superficies de control que tienen la cola del avión y algunas veces pequeñas superficies de control que hay en las alas. Y finalmente, para voltear a la derecha o la izquierda, lo hace a través del timón de dirección, que también genera esos, como los otros dos, 3 ejes o grados de libertad. Siguiente. Inicialmente los aviones, a partir de los hermanos Wright, utilizaban pequeños motores de gasolina de combustión interna, muy pesados, hechos en bloque de fundición gris o en acero. Rápidamente se diseñó el motor radial, hecho en duraluminio, con algunos elementos en acero, y muy liviano y refrigerado por aire. Estos fueron los motores que hasta después de la Segunda Guerra Mundial utilizaban hélices y movían a la mayor parte de los aviones. Con el perfeccionamiento durante la Segunda Guerra Mundial de la turbina de gas, quemando queroseno, aparecen los turborreactores, que inicialmente sobre el mismo eje, el compresor y la turbina, llevan una caja reductora de velocidad de las revoluciones del eje de la turbina y se pasaba a una hélice. Estos eran los llamados aviones de turbohélice. Más recientemente se viene con la turbina enteramente. Inicialmente eran de chorro, turboreactores, donde el empuje era por la salida de los gases después de la fase de las turbinas dentro del turborreactor. Luego vino el turbofan, que es un poco más sofisticado, donde sobre el mismo eje, donde está el compresor y la turbina, aquí está la cámara de combustión, se pone un gran ventilador que ayuda con el aire que expele hacia atrás a dar empuje adicional al que generan los gases calientes a la salida de la turbina. Siguiente. Pues imagínense que de 1903, de los hermanos Wright a hoy, 111 años, la industria aeronáutica es la tercera industria del planeta, medida por ventas, por personal científico y técnico que trabaja allí, y por las inversiones inmensas en investigación y desarrollo. Solo es superada por la industria del petróleo y la automotriz. Ejemplo, una planta en California montando aviones Boeing 787. Pueden ver la inmensidad del taller, estos son 6 o 7 pisos de altura, dando ya casi que los toques finales al ensamble de aviones Boeing de reacción. Siguiente, con fines comerciales. Miremos de 1903 a 1904 qué pasó, la llamada época heroica de la aviación. Sí, 14, la guerra. Hasta 1914 los aeroplanos eran parte de los circos. Eran espectáculos de acrobacia y de curiosidad de la gente, por ver a otro señor salir a volar en un aparato de estos. Pero con la Primera Guerra Mundial cambió totalmente el uso del avión. Inicialmente fue para hacer observaciones de inteligencia en el campo enemigo, luego fueron dotados de capacidad para llevar bombas y soltarlas al territorio enemigo, y luego para entrabarse en combate aéreo con otros aviones. En la Primera Guerra Mundial, entonces, aparece ya el avión como una nueva forma estratégica y táctica de operar en los campos de batalla. Hace una observación interesante, volvámonos por Ignacio, los triplanos. No olviden que las alas son las que dan sustentación. Como los motores eran tan poco potentes, es decir, daban tan poca velocidad para tener suficiente sustentación, había que tener 2 biplanos o hasta 3 y 4 planos para lograr sostenerse el avión. Siguiente.
Vamos a mirar entonces el nacimiento de la aviación civil comercial. Próxima. Charles Lindbergh hizo un vuelo histórico entre mayo 20 y 21 de 1927. Se embarcó en los Estados Unidos, subió a Terranova, Canadá, luego fue a Irlanda y luego aterrizó en París, un vuelo en solitario. Esto abrió realmente las rutas a la aviación comercial entre continentes y grandes distancias dentro de los países. Siguiente. Este señor, Juan Tripe, él no era latino, debido a que una pariente era anglosajona, le pusieron el nombre de Juanita, a él cuando nació le pusieron el nombre de Juan, pero realmente él era un anglosajón. Fue el fundador de la Pan American Airways, que en algún momento fue la compañía aérea civil más grande del planeta. La Pan American operó desde 1927 hasta 1991 y se hizo famosa mundialmente a través de un avión anfibio llamado el Martin Clipper, que se conocieron después en la Segunda Guerra Mundial y así quedaron en Colombia como los Catalinas, que despegaban y aterrizaban en ríos, lagos y aguas estancas usualmente. El Martin Clipper, el M130, a partir de 1931 entre California y la China y Japón, hacía vuelos regulares sobre el Pacífico. Este señor fue pues el que pasó de una empresa nacional y luego internacional muy limitada a una gran empresa. Él en los años finales de los 60, cuando aparecieron los primeros turborreactores comerciales por la firma Boeing, dotó a Pan American Airways de la mayor flota de aviones Boeing. Aquí ven el primero que salió, el 707. No obstante, la compañía tuvo altibajos comerciales. Fue muy grave la crisis que ocurrió con el atentado libio sobre Escocia, del Lockerbie, donde una bomba a bordo de un Jumbo 747 pues se desplomó y afectó tremendamente, como hoy en día, a la aerolínea de Malasia, ya 2 incidentes sobre aviones grandes en un mismo año. Siguiente. Volvamos al año 1937. Ya el nazismo lleva en Alemania 4 años y aparece como Alemania la gran potencia aeronáutica para aviones comerciales de cierto tamaño. Y su avión estrella era el Focke-Wulf 200, llamado el Cóndor, que estableció una ruta regular entre el Tempelhof, que era el aeropuerto de Berlín en ese momento, y La Guardia en Nueva York. El vuelo se hacía sin escalas, entre Berlín y Nueva York, duraba 25 horas. El avión era el Focke-Wulf, miren la cabina, lo sencilla, podía llevar hasta 26 pasajeros y era una verdadera atracción ver la llegada en Nueva York. Miren la cantidad de policía y fuerza de seguridad, obviamente por el régimen nazi, pero era la única forma de ir de Estados Unidos a Alemania y, por qué no decir, a toda Europa en un vuelo sin escalas. Siguiente. El avión, en buena parte, su gran peso era el combustible. Un vuelo de 6.200, 6.300 kilómetros, sin escalas. De manera de que ese avión se aprovechó después durante la guerra como avión caza, como avión bombardero y avión de transporte de tropas. Sí, era un avión muy lento, era un avión lento. 26 horas tomaba el viaje. Siguiente. Ya vamos a ver la autonomía de guerra, durante la guerra en los aviones. Del 39 al 45 ocurrió un hecho geopolítico que disparó el desarrollo tecnológico de la aeronáutica. Hablo de la Segunda Guerra Mundial. Miremos entonces
algunas cifras. En primer lugar, esa tabla es descomunal. La producción de aviones por año entre los bandos en conflicto. Del año 39 al 45, los que construyó Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y la Unión Soviética. El año 44 fue el año tope de producción de aviones de guerra. 240.000 aviones de todos los tipos. Caza, bombarderos, de transporte de tropas, de transporte de equipos. En total, durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron 839.000 aviones, de los cuales el eje, que era Alemania, Italia y Japón, aportó 223.000, y la aviación aliada, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia principalmente, 616.000 aviones. Curiosamente, tanto después de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial, terminados los conflictos, se pusieron aviones militares en subasta, en venta, que fueron los que constituyeron los primeros aviones que hubo en Colombia, tanto al final de la Primera Guerra Mundial, donde están los aviones Blériot, el francés, y después de la Segunda Guerra Mundial con los aviones Douglas, especialmente el Dakota, el DC-3, que se ha conocido como el caballo de batalla. Yo tengo un amigo abogado en la UPB, penalista, y sabe más de aviación que yo creo que los propios ingenieros aeronáuticos. Y me dice que ha ido a los llanos y ha constatado de que todavía aviones DC-3 vuelan y llevan comida, gente, entre poblaciones y mueven ganado. Siguiente. Miremos algunas fotos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Miren una fábrica en serie de construcciones de aviones B-17 llamado el Liberator. Centenares. No se fabricaban enteramente, sino los fuselajes, las alas, se embarcaban en Nueva York para Inglaterra y en Inglaterra se ensamblaban, porque estos aviones no tenían alcance transcontinental. Miren el Messerschmitt 262, que fue el primer caza con propulsión a chorro, lo logró Alemania construir a finales del 44 y comienzos del 45 en series limitadas. El Dornier 238, que tenía hélice adelante y atrás, un solo motor Mercedes-Benz, o sea, de que el eje de las hélices iba desde la cabina hasta la cola. Como ya los aliados habían destruido las fábricas de aviones superficiales al pie de las ciudades, empezaron a fabricarse los aviones en minas abandonadas, de sal o minas de minerales. Aquí se ve una ensambladora de uno de los primeros aviones a propulsión a chorro, que era el Heinkel 162, llamado el Salamandra. Siguiente. Aquí vemos dos hechos importantes. Primero, el nacimiento de la aviación a chorro en Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los aviones Arado 234. Estos son de bimotores y este es tetramotor. Ve uno aquí un despegue extraño sobre un triciclo de llantas. ¿Por qué? Por el agotamiento del caucho, que ya no había caucho disponible para las llantas, no había metales, buena parte de los aviones ya se hacían en madera y lona, porque tampoco había planchas de aluminio, de manera de que era una verdadera economía de guerra. Entonces miren acá el despegue sobre un triciclo de llantas e inmediatamente sacaban los esquíes para el posterior aterrizaje en terreno plano, que es casi toda Alemania salvo la parte sur. Igualmente, como las pistas ya habían sido destruidas por los bombardeos de los aliados, se utilizaban pequeñas mangas de pequeña longitud. Entonces se utilizaban cohetes para reforzar el despegue
rápido, obtener la velocidad que diera sustentación. Se ensayaron motores de todo tipo, pero se impuso finalmente el que es hoy el motor reactor moderno, que es de compresor axial. Siguiente. Este avión fue verdaderamente milagroso, no cambió el curso de la guerra, fue muy tarde su introducción, pero tuvo el mérito de que la BMW desarrolló el turborreactor muy parecido a los actuales, un compresor, la turbina, la cámara de combustión sobre el mismo eje. Desarrolló este tipo de turbina axial. Inicialmente se hicieron ensayos con una turbina alimentada por un compresor radial, pero era demasiado grande el diámetro. Posteriormente, ingleses y americanos desarrollaron, copiando esta tecnología alemana, sus propios birreactores y tetrarreactores militares. Siguiente. Eché la pullita de la generación del siglo pasado. Fue una generación de ingenieros heroica. También lo fue en Alemania. Esta fue una serie de libros que salieron hace unos 7, 8 años, de entrevistas a los últimos ingenieros que le tocó en la década de los 30 y 40 del siglo pasado diseñar la aviación en Alemania, especialmente la de la guerra. Este es el tomo 2 y el tomo 3. El tomo 2 es muy interesante porque muestra los diseños nazis de bombarderos estratégicos. Con este se pretendía atacar a Nueva York en 1946. O sea, de que si la guerra hubiera durado otro año, probablemente estaríamos hoy en condiciones distintas en el mundo. Siguiente. Miremos algunos de los datos interesantes de esos libros. En la guerra de Corea le apareció a los Estados Unidos un enemigo desconocido y sorprendente, los rusos con el avión a reacción MiG-15, que no fue más que un robo de planos y de tecnología que hicieron los rusos una vez se rindió Alemania de estos dos aviones experimentales que tenía en ese momento el régimen nazi. Hablo del año 45, primer semestre. Como ven, la similitud con el MiG-15, siguiente. Y quizás se salvaron los gringos del otro 11 de septiembre a Nueva York, pero no en el año 2001, sino en el año 45, si la guerra hubiera durado otro año. Ya los planos de este avión, el Arado E-555, estaría de manera operativa. Era un avión movido por 6 turbinas BMW que podía ir hasta Nueva York. ¿Por qué la obsesión nace con Nueva York? Y se llamó el Proyecto América. Porque de Nueva York se hacían todos los despachos de armamento, aviones, tanques, camiones, pertrechos, a Europa. Y eso hubiera sido catastrófico para tanto el frente oriental con Rusia como para el frente occidental con la invasión por Normandía en el año 44. De manera de que simplemente un factor de tiempo evitó cambiar el curso de la guerra. Como cosa interesante, era tan desesperado este intento por llegar a Nueva York que los aviones no tenían gasolina para el regreso. O sea, de que descargaban las bombas y probablemente los estrellaban contra el mar. Siguiente. Erróneamente en las enciclopedias aeronáuticas se dice de que los aviones de cabina ancha nacen en 1970 con el Jumbo 747 de Boeing. Los aviones de cabina ancha nacieron bastante antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Nació con el Messerschmitt 323, un avión de 6 motores, ala en la parte superior, casi todo en madera y lona, por la carencia de metales que mencioné ahora, para transportar tropas y equipos. El Focke-Wulf Tank 400, que probablemente era el competidor del avión a chorro para
llegar hasta Nueva York, el Blommenfos 222, la ballena volante de 6 motores, que era anfibio, y aviones tan avanzados de ala, de una sola ala, el ala Horten 229. Los planos del Horten 229 fueron capturados por la industria aeronáutica militar de Estados Unidos. Y eso explica por qué en los 50 salió el ala Horten de Northrop y hoy se conoce como el B-2, el bombardero más costoso que tiene el planeta y más sofisticado, porque es invisible al radar también. Siguiente. Un avión de 8 motores, este era el Mammoth de Focke-Wulf, fue obviamente el antecesor del Jumbo moderno, tenía una envergadura de 59 metros, una longitud de 47 metros, peso de 112 toneladas, imagínense hacer volar esto en los años 40, y un alcance de 2.100 kilómetros, no alcanzaba a llegar al otro lado del Atlántico. Siguiente. Pero este sí, era el Focke-Wulf Tank 400, un poco más modesto que el anterior, que el Mammoth, en dimensiones, 60 toneladas, pero tenía un alcance de 9.000 kilómetros. Alcanzaba a ir a América, pero no regresar a Europa. Siguiente. Estos dos sí podían hacer ese prodigio. El Messerschmitt 364 de 6 motores y el Junker JU-290 Zwilling, Zwilling en alemán es gemelos, era un avión de 7 motores, pero realmente eran dos aviones fusionados por el ala. Este tenía un alcance máximo de 15.000 kilómetros, es decir, holgadamente podían ir a Nueva York, descargar las bombas sobre el puerto y regresar a Alemania. Siguiente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo militar se aplicó en la aviación civil. Siguiente. Aparecen los stocks de guerra de los aviones DC-3, especialmente el Dakota, igualmente ¿cómo es que se llama? El C-41. C-46. Exacto. Luego aparece otro más grande, el DC-4, DC-6. Luego la Lockheed saca la serie Constellation y Super Constellation, que los tuvo Avianca. Siguiente. Y empieza la aviación comercial a hélice a moverse en los años 50 y 60 con ese tipo de aviones. Estados Unidos era el que dominaba el mercado de la industria aeronáutica civil en esa época. En los 60, 70 y 80, miren, 20 años, se impone Boeing, primero con el 707, 720, el 727, 737 y luego el avión Jumbo 747, siguiente. Rusia por la misma época es también potencia aeronáutica, muy sesgada a lo militar, pero sin descartar la construcción de aviones civiles. Los grandes fabricantes rusos fueron Tupolev, Antonov, Ilyushin, Sukhoi, Mikoyan Gurevich, este era el del MiG, y Beriev. Hoy en día están fusionadas todas esas empresas e inclusive tienen propiedad accionaria firmas de Estados Unidos. ¿Quién sabe ahora con este conflicto geopolítico de Ucrania cómo se manejará ese problema? Siguiente. Miren que son diseños parecidos a los norteamericanos. No es tanto de que haya copia por espionaje, sino que los aviones son diseñados por computador. Y al meter las mismas fórmulas en Rusia o en los Estados Unidos, la geometría debe ser muy similar. Hubo un periodo breve para Occidente de 1969 al 2003 de aviación comercial civil supersónica. Y fue con este proyecto anglo-francés, el Concorde, donde un número limitado de pasajeros, 60, 70, podían ir de Europa a Nueva York o a Río de Janeiro, nunca sobre los continentes, por el problema del boom sónico, volando a 2.2 veces la velocidad del sonido.
Rusia hizo su equivalente, que fue el Tupolev 144, que voló del año 69 al 84. Este fue el primero que se accidentó en una exhibición en París, que se hace cada año, que se llama el Salón de la Aeronáutica, en Le Bourget. Y allí lo pusieron a hacer la famosa pirueta de la cobra. Estructuralmente no resistió y se estrelló. Algo parecido le ocurrió como accidente le ocurrió al Concorde en el año 2000, cuando desafortunadamente una de sus llantas cogió un pedazo de metal que había soltado el avión que lo había antecedido en el despegue, reventó una llanta, la llanta tiró más escombros y los absorbió la turbina y salió el avión despegando incendiado, ya no había nada que hacer, cayó sobre un hotel cercano. ¿Por qué la pista no es posible verla en lo horizontal, cuando está volando a velocidad de crucero? Él tiene que disminuir la velocidad para aterrizar y es imposible verla. Sí, un pájaro y ala delta y 4 turbinas, tanto el Tupolev como el Concorde. La diferencia aerodinámica importante era este par de canards. Canards son superficies adicionales de control que tenía el aparato ruso. Sí, claro. Siguiente. La gran sorpresa aparece en los años 90, cuando pequeñas compañías aeronáuticas europeas, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, hacen un consorcio que se llama EASA y construye los aviones Airbus. Una serie supremamente exitosa del 319, 20, 310, 321, 300, 330, 340 y más recientemente la ballena voladora, el Beluga, que es un avión de carga que lo utiliza la propia Airbus para llevar componentes que se hacen en varios países de Europa y armar los aviones en Francia, y el hoy supergigante 380 que entró en servicio en el 2007. Siguiente. Observen ahí dos formas de volar. La tradicional con turbinas, un monstruo, el 380, y aquí un solo piloto, o quizás hasta 2, puede llevar, y movido sin combustible, con energía solar. Están recubiertas las alas de fotoceldas y eso le permite mover las hélices. Ven aquí la catenaria que forma el efecto de sustentación. Sin embargo, este solo pesa 2 toneladas, pero tiene la misma envergadura de 80 metros del Airbus 380 de 560 toneladas. Siguiente. Comparen una carrera que se creía hasta hace poco perdida por Boeing ante Airbus. Airbus se adelantó con el superavión de 2 pisos que vimos ahora y Boeing se estancó con su serie 747. Lo más avanzado ha sido el Raya 400. Son 2 aviones que difieren en estas cifras. Miren Airbus 380 y el Boeing 747. Este piso solo lleva un mezanine en primera clase, que es este. Este es de 2 pisos a lo largo de todo el fuselaje. Longitud de este 72 metros, este 70 metros, envergadura 80 metros, el Airbus, 65 metros el Boeing, altura desde el suelo en la cola 8.5 metros, el Airbus 7.8 metros, pasajeros 555, versión clase económica, aquí 416, alcance 14.800 kilómetros, 13.450 kilómetros y bodega de carga, muy similar la de ambos aviones. Siguiente. Actualmente hay una batalla con un avión que fue la respuesta de Boeing al 380 de Airbus, que es un avión de menos capacidad de pasajeros, pero un avión supremamente económico en el uso de combustible, muy poco ruidoso y un avión incorporando nuevos materiales
masivamente a nivel estructural, que es el Boeing 787. La respuesta de Airbus fue el 350. Observen el lujo de ambas cabinas, de manera de que ya el avión es un sitio para vuelos transcontinentales con estas dos naves, muy cómodos y que hacen olvidar un poco la idea tradicional de un cilindro lleno de sillas, el estilo bus. Siguiente. La aviación militar tremendamente se lucró en Estados Unidos y Rusia y en menor grado en Inglaterra y Francia de la rendición de Alemania. Alemania probablemente llevaba 20, 25 años de adelanto en aviación militar a los aliados, al final en el año 45. Pero ellos aprovecharon y fueron desarrollando toda esta serie de naves de combate, bombarderos, etcétera, aviones de carga, que ya tienen hoy un final. Estados Unidos con el F-35, que es un avión de caza de última generación, ya anunció de que es el último avión tripulado por humanos. Que la próxima generación son aviones, drones, completamente robotizados en aviación militar. Simplemente son monitoreados desde los Estados Unidos o desde las diferentes armadas que tiene Estados Unidos desplegadas sobre todos los océanos del mundo. Siguiente. Rusia todavía continúa siendo la segunda potencia militar en aviación, con aviones muy modernos, pero nunca de las especificaciones de los norteamericanos. La gran debilidad es manufactura avanzada, electrónica avanzada y hasta cierto punto en telecomunicación. Este es un avión Sukhoi, debe ser el 20, este es el MK1, el de Chávez, que entre otras cosas no es compatible con los sistemas de apoyo en tierra que tienen las bases militares de Venezuela, que era equipo fundamentalmente americano, para el F-15, que creo que fue el avión que tuvo Venezuela por allá en los 80. Este es el Tupolev 160, que es el bombardero más avanzado del mundo porque es de geometría variable, él puede echar las alas hacia atrás cuando pasa régimen supersónico. Este es el famoso Antonov 225, el maravilla de 6 motores. Esto es parte del problema de Rusia con Ucrania. Las fábricas de aviones de Rusia no estaban en Rusia, era en Ucrania. Y ahí viene el problema geopolítico que hay hoy en día. Ya entregó el armamento nuclear, pero tuvo, pues claro, ahí ocurrió lo de Chernóbil. De manera de que... entonces Rusia es todavía, este es el oso, un Tupolev 95 de alas de hélice contrarrotatoria en cada eje, un Ilyushin de carga, etcétera. Siguiente. Este es para tanquear en pleno vuelo. Ahí ven el avión maravilla. Observen bien la gente, el tamaño del avión, las ruedas y lo que lleva encima, un transbordador espacial. Ese es el avión más pesado y grande que tiene el planeta. No hay sino uno operando hoy en día. Pesa 640 toneladas y tiene una envergadura de ala a ala, de punta a punta de 88 metros y medio. Sirve hoy de carguero. Siguiente. Rusia de tiempo atrás ha venido hablando de la fusión de la tecnología aeronáutica con la espacial. Y efectivamente hay proyectos para el Antonov 225 de servir de plataforma de lanzamiento al espacio de pequeños aviones espaciales. Tiene capacidad para cargar un enorme tanque de combustible, el avión cohete, y en la estratosfera, subir a la estratosfera en un cohete significa una pérdida enorme de energía que hay que aportar con combustible. Si un avión logra llevar el cohete hasta la estratosfera, donde el aire es poco denso, se gana mucho en velocidad y carga para orbitar. De manera de que este avión llevaría este vehículo hasta la estratosfera, allí arrancaría el cohete
hasta poner el avión en órbita con tripulantes. Siguiente. Entonces, en resumidas, comparen las geometrías vista en planta y de perfil de los tres grandes aviones gigantes de hoy. El Boeing en rojo, 747, el más grande, serie 400. El Airbus 380-800 y el Antonov 225, el gris. El Airbus es el negrito. De manera de que el avión ruso sigue siendo el objeto volador más pesado y más grande que se ha construido hasta hoy. Siguiente. Se viene una inminente fusión no solo de las empresas que hacen aviones, cohetes, naves espaciales, sino del negocio como tal. Porque tanto las naves espaciales y los cohetes tienen un tramo del vuelo dentro de la atmósfera. O sea, comparte la misma tecnología de los aviones que vuelan dentro de la atmósfera. Siguiente. A los jóvenes que están acá, pilas con esto. Ahí están los puestos del futuro, en alta tecnología. Este par de señores, este fue socio de Bill Gates, Paul Allen, en Microsoft. Él creó un premio de $25 millones a la empresa que hiciera un avión con capacidad de salir de la atmósfera y volver. Este es el cerebro, el ingeniero, Burt Rutan. Hicieron este avión raro, no convencional, y debajo hicieron este avioncito cohete, que se llama el Spaceship One. El primer vuelo se hizo en 2004. Fue tan exitoso, siguiente, que inmediatamente Burt Rutan le hizo el ofrecimiento a Richard Branson, un empresario británico, el dueño del grupo financiero Virgin, que tiene discos de música, tiene una aerolínea, tiene inversiones en casi todo el mundo, en casinos, hoteles, etc. Y al señor le sonó la idea de montar dentro de Virgin Airways, que es su compañía comercial, un segmento para subir gente a órbita. A órbita no, salir de la atmósfera y hacer el reingreso. El costo del tiquete es $250,000. Diría uno, no, pues resultaron 10 pasajeros. Sepan que en la base de datos de Virgin Airways hay 85,000 personas solicitando turno para un vuelo de menos de una hora. En lista de espera. La curiosidad humana. Los negocios buenos y rentables se basan en curiosidad humana. Explotar eso. Siguiente. Esperemos de que funcione el... Bueno. Sale el avión. A 15 kilómetros de altura suelta el avioncito. El avión regresa a tierra. Prende el motor y sube hasta 100 kilómetros. Luego llega hasta 110 y se viene planeando echando las alas para atrás, con contacto con las capas superiores de la atmósfera. Los pasajeros deben soportar 6 gravedades con el freno aerodinámico por la atmósfera. Siguiente. Estos vuelos deben empezar este año. Hay actualmente una discusión entre los técnicos de cambiar el combustible, que era caucho con oxígeno líquido, lo que se llama un motor de cohete híbrido. Y hay la discusión si debe ser con una resina que es mucho más segura. Siguiente. El transbordador espacial ya cumplió su función y desapareció de la escena. Tuvo en total, desde 1981 hasta el 2011, que salió de servicio, tuvo 135 lanzamientos, solo 2 fallos. El Challenger y el Columbia, fatales. Sin embargo, la tasa de éxito fue del 98,5%. Solo 2 accidentes. Se perdieron 12 personas. La idea es volver a una idea que tuvo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los 60.
y era un transbordador solo para pasajeros, no como este que fue para pasajeros y carga, una nave pesadísima de 100 toneladas, naves más pequeñas y muy confiables. Ojo, jóvenes, siguiente. ¿Qué está haciendo Estados Unidos hoy para subir y bajar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional? Le paga 60 millones de dólares por silla a Rusia, para que en una nave de tecnología de hace 30 años suba cosmonautas americanos a la estación o los baje, 60 millones. Miren el presupuesto desde el año 2009, 2010 hasta el 2014. Este año estaría en una cifra cercana a los casi 700 millones de dólares. El conflicto geopolítico de Ucrania cambió esto. Ya Estados Unidos dice, no más astronautas en naves rusas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a subir a órbita a la Estación Espacial Internacional, a los americanos y a bajarlos? Siguiente. Estados Unidos, al comienzo de la era del transbordador espacial, le encomendó a la firma Lockheed Martin, que es una firma aeroespacial, aeronáutica y espacial, un diseño alternativo al transbordador espacial y surgió este proyecto. Miren las dimensiones, el Venture Star. Pero empezó con los primeros prototipos a escala a tener problemas insolubles tecnológicamente, de costos, etc. Entonces, hoy en día la idea es volver, por paradójico que parezca, a las cápsulas. La punta de un cohete que vaya a órbita, lleve la gente y luego vuelve y regrese. Son vuelos más económicos y mucho más confiables porque son tecnologías que ya llevan 40. Este año se cumplió el 45º aniversario de ida a la Luna. De manera de que son tecnologías súper probadas. Siguiente. Entonces miren lo que está pensando Estados Unidos. ¿De qué es mejor volver a las cápsulas? Pero ojo, no son cápsulas hechas por NASA, por el gobierno de los Estados Unidos, sino por empresas privadas de los Estados Unidos. Y son empresas súper jóvenes, empresas con ingenieros casi que recién graduados de la universidad y empresas donde básicamente su ventaja competitiva es el talento de los ingenieros que hay allí. Hay 4 opciones. Este año se define un contrato de 6.000 millones de dólares y va a ser para alguno o algunos de estos 4. Está la Boeing con este diseño que es un refrito del proyecto Apolo a la Luna, ya hace 45 años. Está una firma jovencitica que nació en el 2004 que se llama SpaceX. El dueño tiene 34 años, su riqueza personal supera los 12.000 millones de dólares, vayan mirando por internet. La cápsula es la Dragon, ya se ensayó con la Estación Espacial Internacional subiendo alimentos, oxígeno y agua y trayendo desechos, y es exitosa. Esta otra de la empresa Blue Origin, no se ha aprobado aún, y esta otra firma joven de California que se llama Sierra Nevada Corporation, que no es cápsula, sino un pequeño avión recuperable, mucho más económicos. Todas tienen capacidad para llevar al espacio o traer del espacio 7 astronautas. Este es uno de los más opcionados, todavía con la visión de transbordador espacial, pero solo es para llevar y traer gente, hasta 6, 7 astronautas. Este se llama el Dream Chaser, el buscador de sueños. Siguiente. ¿Qué otros modelos o alternativas hay? Hay este que es de la Fuerza Aérea, es un contrato cerrado con la Boeing, o sea, de que no es comercializable para aviación civil. Este que ya fue descartado, el X-33 de Lockheed Martin. Este es otro que se llama el Orbital, que tiene remotas posibilidades. Y esto fue un
diseño ruso que lo pidió Europa. Europa tiene su Cabo Kennedy aquí en Sudamérica, en Guyana, en la isla de Kourou. Y es una instalación no tan majestuosa y tan enorme como Cabo Kennedy, pero es importante. Los europeos le dijeron a Rusia que diseñara la nave para llevar tripulación al espacio y que ellos pagaban. Y muy a lo europeo hicieron los rusos la nave y dijeron, no nos convence. Siguiente. El hombre más ocupado del planeta, Barack Obama, y un empresario joven del sector aeroespacial, llamado el señor Musk, Elon Musk, de origen sudafricano, nacionalizado en los Estados Unidos, le manda una carta y le dice, presidente Obama, estoy de acuerdo en sus recortes al programa espacial. ¿Por qué no viene y conoce mi empresa y esos recursos, en vez de dárselo a burócratas de la NASA, me los da en contratos para yo hacer las naves que Estados Unidos necesita para tener presencia en el espacio, en la Luna, en Marte? El señor creyó que, como las cartas que se envían a cierta dependencia en Bogotá, que da uno clic y no acababa de hundir el clic cuando ya sale, el presidente ha recibido su carta, mil gracias. Allá es otro el juego. Demoró unos días la respuesta y le decía, abajo encontrará 3 fechas, escoja en cuál de esas 3 fechas me puede atender y voy a dedicar todo el día a conocer lo que usted está haciendo. Y voy con el equipo de gente asesora de la NASA que va a juzgar su trabajo. Miren la visita. Estuvo todo un día en las instalaciones de SpaceX viendo cómo se hacen los cohetes, qué planes, en qué le pueden sustituir a la NASA, etcétera. De manera de que esta es la privatización del tema espacial en los próximos años. De manera de que es un tema de juventud y de posibilidades. Acaba de lanzar en Washington, D.C., a finales del año pasado, la nave que él propone para ir a Marte. Por la mínima parte de lo que le valdría al gobierno de Estados Unidos hacer un proyecto similar al del Apolo de los años 60 y hasta el 70. Miren el interior de la cabina de la cápsula. Aquí está él sentado, que también es un experto en informática, de manera de que ese es el futuro para los jóvenes. La alta tecnología en temas espaciales, que tienen que ver con muchísimas otras actividades. ¿Cómo será la aviación del futuro? Escuchen estas cifras. En el año 2013, el pasado, 1 de cada 2 seres humanos se montó en un avión durante el año. O sea, de que si somos 7.000 millones de personas, 2.977 millones viajaron el año pasado en 25.000 aviones. Estados Unidos lidera el escalafón con 500, casi 600 millones de pasajeros al año, seguido de China con 361 millones. Y miren las principales líneas comerciales que movieron pasajeros el año pasado en los Estados Unidos. Delta, 116 millones. Southwest, 112 millones. United, 92. American, 86. China Southern, esta sí es foránea, 86 millones. De manera de que cada vez más gente hay que necesita y quiere viajar por múltiples razones. Siguiente. ¿Qué cambio tecnológico viene profundo? Viene uno de cambio filosófico en el diseño del avión. Hasta ahora siempre ha sido un cigarro donde van los pasajeros y la carga, unas alas que dan la sustentación y unas alitas atrás para permitir subir, bajar, dar vueltas, etc. El nuevo diseño blends, combina tanto el fuselaje como las áreas de sustentación. Y esto es lo que va a imperar en los diseños a 10, 15 años, caracterizados por bajo consumo de energía, menor ruido
y menores emisiones a la atmósfera, o sea, de CO2, dióxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. O sea, y también viene la pregunta si se volverá otra vez no a naves supersónicas, sino hipersónicas, a más de 3, 4 veces la velocidad del sonido. Siguiente. Miren esto. Este es el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Miren esta ballena. KLM. Irreconocible en comparación a los aviones de hoy. Miren estructuralmente desde el año 70 hasta el 2010 cómo Airbus ha incorporado más material de compuestos en la estructura, en el peso de la estructura de los aviones. Ya está por el lado del 40%. De manera de que esa es la segunda revolución en la aviación. Materiales mucho más resistentes que el tradicional aluminio, duraluminio, el acero, y mucho más livianos, y sobre todo, escuchen bien, con este milagro. La pesadilla de los aviones son fisuras microscópicas por fatiga. Ustedes no sé si han visto por la ventanilla que el ala no es quietecita en el vuelo, sino que sube y baja. Si hay alguna grieta en alguna viga, algún larguero, eso es fatal porque la grieta va creciendo. Entonces se viene una nueva generación de materiales autorreparables con la misma filosofía que tiene el cuerpo humano. Me corto, cierro la herida y sano. Me quemo y aparece nueva piel. Es decir, lo que se llaman materiales autorreparables. Y lo otro es la prácticamente robotización 100% del manejo de un avión. Es decir, la profesión de piloto va a ser bastante aburrida. Y va a dejar de ser aburrida solo en emergencias. Ok, hay el fallo de una computadora o de varias porque son redundantes. Siguiente. Observen estas cifras. Y esto permite explicar por qué el boom que tiene Avianca hoy. En el mundo, 4.1% habrá más pasajeros en las aerolíneas. Crecimiento del 4.1% anual. Se reemplazarán 14.300 aviones viejos. Se necesitarán más de 35.000 aviones nuevos que costarán 4.8 billones de dólares. En el sistema angloamericano, trillones de dólares. En el mundo, habrá un crecimiento del 5% en los viajes. Los aviones del futuro. Menor huella acústica, reducción de los decibeles, 40%. Menos combustible, economías del 13%. Más alas más grandes para más sustentación. Y uso cada vez mayor de materiales compuestos. ¿Qué se ve en materia de Latinoamérica? 6.9% de aumento anual de viajes. Se reemplazarán 390 aviones viejos. 2.900 aviones nuevos se van a necesitar. Más conectividad de vuelos, que costarán en total estos nuevos aviones 300.000 millones de dólares. Las cifras de esta industria son descomunales. 5% ha crecido el transporte aéreo en el mundo desde el año 1980. Con la fusión de la geometría fuselaje-alas, ya esta va a ser la cabina ocupada por los pasajeros, que internamente va a ser una cabina muy similar a la de los barcos transatlánticos, donde no es un cilindro con sillas, sino salas de estar enormes con sillas, etc. ¿De qué valen aviones para 800 pasajeros o más si con el tiempo de pedir la identificación, pedir el tiquete, se perderían horas? Que se gana en el vuelo se perdería en logística, de abordaje y desabordaje. Se viene una nueva generación de aparatos biométricos donde ni siquiera habrá que mostrar pasaporte. Simplemente por reconocimiento facial se sabrá de quién se trata, inmediatamente la base de datos compró tiquete o no, cuál es su silla, y será
pocos segundos para abordar el avión. Igual para el desembarco con el manejo de maletas. Jóvenes, miren esto. Del 2014 al 2032 se requieren 35,000 nuevos aviones civiles, 760 de fuselaje extra ancho, de 400 asientos y más, 3.300 aviones de 2 corredores dentro del fuselaje ancho, para pasajeros entre 300 y 400 asientos, 4.530 de 2 corredores, fuselaje de ancho mediano, para aviones de 200 a 300 asientos, 24.000 aviones de un solo corredor, 2020 jets regionales de 90 asientos. Todos esos aviones requieren mantenimiento, programación, reparaciones, inspecciones, etcétera. Siguiente. Pero fíjese que hay reducciones importantes de gases de invernadero. Y probablemente, si se utiliza el hidrógeno, que ya es un combustible limpio, prácticamente la traza ambiental es despreciable, solo óxidos de nitrógeno. ¿Cuáles van a ser las rutas más atestadas en los próximos años, más congestionadas? De Europa y los Estados Unidos, 60 millones de pasajeros por año, 5%. De América Latina a los Estados Unidos, 47 millones de pasajeros, 2% del total. Estos son, crecimientos. De Suramérica a Europa, 21 millones, crecimiento del 3%. Los dos países suramericanos de mayor crecimiento de operaciones aeronáuticas civiles son Chile con el 21% y Brasil con el 17%. Siguiente. Devolvámonos a lo anterior. Aquí aparece de Norteamérica a Asia, 9%, 28 millones de personas. Siguiente. El negocio aeronáutico del 2001 al 2020, en total, la media torta, representa 3.1 trillones de dólares discriminados en estas acciones. 50%, mantenimiento, reparación y overhaul de aviones, 1,5 trillones de dólares. Servicio aviones, 462.000 millones. Infraestructura de servicios aeroportuarios y en ruta, 928.000 millones de dólares. Entrenamiento de tripulaciones, 48.000 millones de dólares. Modificaciones importantes en los aviones, 153.000 millones. Miren, donde Colombia aspirara siquiera al 1% de esto, estaríamos hablando de 30.000 millones de dólares. Y eso es lo que hacen los hubs aéreos. Hacer mantenimiento a aviones que ya es imposible pagarlo en los países desarrollados por el enorme costo de mano de obra especializada en esos países, taxeo, etcétera. Taxeo es el peaje mientras arreglan el avión o lo revisan. Siguiente. Breve historia de la aviación en Colombia. Esto es lo que los jóvenes de Colombia reciben en el siglo XXI. Miren lo que hizo la anterior generación. En 1912 llega un aventurero gringo neoyorquino de origen alemán a Santa Marta y trae en el barco un avión desbaratado. Lo arma y hace en el mes de diciembre vuelos acrobáticos sobre Santa Marta. El 26 de enero viaja a Medellín de 1913 le traen el avión por el Magdalena, luego por ferrocarril, llega hasta la Plaza de Cisneros, lo lleva al poblado, a una finca llamada La Pradera, en el sector de la Guacatala, actualmente en el sector del Poblado. Yo he tratado de identificar el sitio y parece que es una manga que todavía está baldía ahí, detrás de la enseñanza de Villa Lestonac.
porque él dice la crónica de que aceleró en la bajada de una manga y ahí sí surcó los aires de Medellín. En junio 18 de 1919, miren, 7 años después, el norteamericano Nos Martin despegó de Barranquilla en un Curtiss estándar, con el primer correo aéreo nacional con rumbo a Cartagena. Lo acompañó un empresario de la época, Mario Santo Domingo. En septiembre de 1919, un paisa, Guillermo Echavarría Misas, hijo de don Alejandro Echavarría, con otros amigos, entre ellos don Gonzalo Mejía, fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea con 4 aviones Farman, comprados en Europa en los desechos de posguerra, y un F-60 Farman también, Goliath, que este sí tenía capacidad para 14 personas. 1920, con presidente paisa, Marco Fidel Suárez. Este señor autorizó a la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la que creó Guillermo Echavarría, transportar el correo y pasajeros en el territorio colombiano. Sus rutas iniciales fueron Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y luego Medellín, Bogotá. Se venían por el río Magdalena buscando aprovisionamiento de gasolina que se había mandado previamente por barco. A los 3 años de fundada esa empresa fue liquidada por accidentes de sus aeronaves y por las dificultades financieras del país en ese momento. Aquí ven pues el Farman, este se llamaba Santa Marta, se están embarcando los 3 pasajeros, arriba está el piloto, el motor iba detrás, un avión supremamente simple, este sí fue el más grande, el Goliath. Siguiente. Esta es una foto retocada a color por computador, tomada en la Guacatal, allá donde está el centro comercial hoy en día. Este era el piloto americano, Georg Schmidt, de origen alemán, pero neoyorquino de nacimiento. Primer aviador que voló en Colombia, en Santa Marta en 1912 y luego en Medellín y Bogotá en el año siguiente, a bordo de un avión llamado el Diablo Rojo Baldwin, pintado de rojo. Falleció al año siguiente en un accidente aéreo en los Estados Unidos. Siguiente. En diciembre de 1919 se funda en Barranquilla Scatta, que sería posteriormente Avianca, con 2 aviones alemanes, Junkers F-13, su gerente fue Ernesto Cortizo y luego Alberto Tidjens. En diciembre de 1919 se crea la aviación militar, la PAC, por el presidente Marco Fidel Suárez y se regula la aviación comercial por la Ley 26. En septiembre de 1920 es el primer vuelo de la compañía Scatta de Barranquilla a Puerto Berrío, un avión Junkers F-13 llamado Colombia. El 18 de noviembre de 1920 es el primer vuelo del avión de Scatta a Bogotá. Es un Junkers F-13 tripulado por el capitán Helmut von Kron y el mecánico Carlos Barsch. El avión se bautizó Bogotá y aterrizó en un potrero de Bosa, en la sabana. El 21 de julio del 21, primer aterrizaje en Medellín del avión Goliath, de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, procedente de Barranquilla, con el italiano Ferruccio Guccicardi como piloto. El 4 de abril de 1922, primer vuelo oficial de la aviación militar colombiana, avión Codrum G3, piloto cadete José Ignacio Forero, famoso general Forero. El 20 de diciembre de 1924 es el primer aterrizaje en Medellín de un avión de Scatta, el avión Fokker Medellín, con los pilotos Ferruccio Guccicardi y José Ignacio Forero. Aterrizó en la finca Guayabal, el primer campo de aviación en Medellín. Siguiente. Ya rápidamente de acá hago referencia a unos pocos. Busquemos Medellín. 5 de julio de 1932. Inauguración del aeropuerto Las Playas, luego denominado Aeropuerto Internacional Olaya Herrera, hoy Aeropuerto Nacional.
14 de julio del año 40, constitución en Barranquilla de Avianca, producto de la fusión de las compañías Escata y Saco. El 1 de mayo de 1947, inauguración de la actual pista del aeropuerto Layo Herrera de Medellín. El 5 de diciembre de 1959, inauguración del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, por el presidente Alberto Lleras Camargo, pero fue iniciado y construido principalmente por el general Rojas Pinilla durante su administración. El 29 de agosto de 1985 es la inauguración y puesta en servicio del Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Siguiente. Miren pues el pasado de este aventurero neoyorquino de apellido Schmidt, los primeros aeropuertos para anfibios en la zona de Crespo en Cartagena y en Soledad, Barranquilla. Miren las zonas de atraque de los Junkers en las riberas del río Magdalena y miren el nuevo Dorado refaccionado gracias en buena parte a la labor del ministro Andrés Uriel Gallego. Siguiente. ¿Qué es Avianca hoy? Avianca en cifras 2014, esto es abril de este año. Vuelos semanales 4.685. Tiene una flota respetable de 151 aviones. Destinos 100 ciudades en 25 países. Empleados 18.000. Pasajeros movidos al año 23 millones. Salidas diarias 678. Y es la segunda aerolínea de toda América Latina. Solo la supera la fusión LAN de Chile con TAM del Brasil. Antioquia es tierra de pioneros. Miren acá, de la mula al avión, libro de don Guillermo Echavarría Misas, don Gonzalo Mejía, el presidente de la aviación, Marco Fidel Suárez, y uno de nuestros héroes de la aviación militar, el general el Arturo Lema, que lleva su nombre la base aérea de Río Negro, el llamado CACOM 5. Siguiente. Aerópolis, ¿qué es eso? Es el nuevo fenómeno económico y territorial que se está dando en el mundo alrededor de los aeropuertos. Es decir, el aeropuerto, además de recibir aviones, pasajeros y carga, también genera unas dinámicas económicas. Siguiente. Miren uno de los más recientes de España, se llama la Aerópolis de Andalucía. Este es el terminal, pero cerca al terminal hay fábricas de aviones. Ahí ubicó España la nueva planta para construir el avión militar Airbus A400, que es similar al Lockheed Hércules norteamericano. Siguiente. Miren en Texas, todos los puntos que ustedes ven allí son empresas que tienen que ver con el sector aeroespacial. Generan 186.000 empleos de alta y media calificación. Ingenieros de todas las ramas, tecnólogos de muchas ramas, técnicos, etc. Siguiente. ¿Qué pasó con el Dorado? El Dorado, después de la inauguración en los 50, fue un aeropuerto que poco a poco se fue quedando insuficiente para el tráfico creciente en la ciudad capital. Lo más reciente que se hizo fue una segunda pista paralela a la existente, por acá, y a partir del gobierno de Álvaro Uribe se hizo la refacción del terminal. Lo oscuro es lo que está hecho. Esto verde es lo adicional que se puede hacer en el muelle internacional. Por aquí estaría el puente aéreo de Avianca. Y a nivel nacional habría esta posibilidad de ensanche. Igual la construcción de nuevas terminales, como serían la T4 y la T5. Adicionalmente ya el distrito congeló 700 hectáreas de tierra en el municipio de Madrid, a donde se va a trasladar del Dorado hoy en día la aviación militar, o sea, la del ejército, la fuerza aérea, la policía, la armada, y se tendrá un pequeño terminal para aviación corporativa.
que hoy es un obstáculo para la operación de la aviación comercial en El Dorado. Hay que hacer todas las operaciones de carreteo, de espera, de colas, cuando se demoran aviones de vuelos internacionales o vuelos nacionales con muchísimos más pasajeros. Siguiente. Este es pues como quedó El Dorado, el nuevo terminal internacional, el nacional con posible expansión por acá y este por acá hasta el puente aéreo. Aquí está la pista tradicional y la nueva pista, la paralela está acá. Siguiente. Aerópolis pues significa más pasajeros, más carga, más tráfico, más capacidad y más servicios complementarios. Siguiente. Antioquia y la aviación de cara al siglo XXI y termino. Mayo 14 del 2010, por gentil invitación del presidente de la SAI en ese momento, el doctor Álvaro Villegas Moreno, dicté esta charla sobre un nuevo perfil para el aeropuerto José María Córdoba, como hub de servicios aeroespaciales. Siguiente. Esta iniciativa tuvo no solo apoyo de la SAI, sino muy buena acogida por la gobernación de entonces, la del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, que inclusive costeó la gobernación el primer estudio de prefactibilidad, gracias en la Agencia de Desarrollo Regional de Antioquia, ADRA, gracias a un trabajo de grado que se hizo en la UPB por uno de los asistentes, José David Ospina, sobre crear un hub de tecnología aeroespacial alrededor del José María Córdoba. Miren la noticia del 25 de mayo de este año. Avianca trasladará su centro de mantenimiento a Río Negro. Será potente para la región porque generará unos 3.000 empleos en este hub que además internacionalizará a Río Negro con su industria aeronáutica que está empezando a tomar vuelo. Siguiente. Gilberto Echeverry es otro de los personajes de la ingratitud paisa, como decía Aristóteles. Muchos jóvenes no saben quién es este señor. Fue un líder antioqueño. ¿Cómo sería de líder que no escatimó en entregar su vida por una acción de paz en el conflicto subversivo que tiene Antioquia y el país? Él decía, repensando a Colombia, yo veo ahora una gran confusión y caos, pero también veo el interés en aclarar el futuro para las próximas generaciones. Este fue uno de los empresarios que en los años 70 y 80 iba a Bogotá a pelear con el ministro de Hacienda, con el presidente de turno, para obras claves del departamento, como la autopista Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba, la zona franca, el metro de Medellín. Es decir, lo que hay para mostrar de la generación anterior, del siglo XX. Siguiente. Él hizo traer uno de los asesores del presidente Carter en un proyecto que se llamó el Proyecto Milenio en los Estados Unidos. Y el experto decía, miren, ustedes lo que tienen que hacer en Antioquia es proyectos detonantes, que impliquen alta inversión, uso intensivo de ciencia, tecnología y gente inteligente y educada. Con eso hay gran impacto regional que mejora la calidad de vida, eso estimula la inversión, viene más inversión, más ciencia, tecnología y gente y tienen este primer ciclo o círculo virtuoso. También al mejorar la calidad de vida se atraen talentos, al atraer talentos hay nuevos proyectos transformadores de la región tipo detonante y volvemos a tener este feedback por acá y este por acá. De manera de que Antioquia no va a salir adelante con fabricuchas de empanadas y de colaciones o llaveros. Antioquia tiene que pensar en industrias de alto valor agregado. Y esta es una de ellas. Siguiente. El concepto de hub es que cuando una región tiene el privilegio de ser cruce de rutas comerciales,
pues si es cruce de rutas, hay cruce de pasajeros y servir para hacer conexiones de vuelos. No olviden que Río Negro, como Colombia, está en el centro del corbatín entre Norteamérica y Suramérica. Segundo, cuando ocurre eso, hay hubs o de pasajeros o de servicios a los aviones. El de pasajeros ya lo perdimos. Siguiente. Lo perdimos porque cuando se inauguró el José María Córdoba había esa posibilidad. La aeronáutica civil en ese momento dijo es imposible por la presión de Bogotá, a pesar de que estaba un buen ingeniero antioqueño en ese momento de director de Aerocivil. Entonces cuando uno no hace lo que debía hacer, otro lo hace por uno. Y se hizo a 50 minutos de Río Negro por avión, en Tocumen, ciudad de Panamá, que es hoy un hub de pasajeros de todo el continente. Pero hay otra posibilidad que es el hub de servicios aéreos. Por presentar ventajas locativas, técnicas y de costos para prestar servicios de mantenimiento, servicios varios de aprovisionamiento de aviones, capacitación de personal, manufactura industrial para el sector aeronáutico. Siguiente. Esto fue lo que pudo haber hecho Antioquia y no se pudo hacer, y lo hizo un vecino, Panamá, y siguen expandiéndose en Tucumán. Siguiente. Miren lo que hizo Singapur, aprovechando ese boom de pasajeros en Asia, en el sudeste asiático, montó un hub especializado solo en reparación y mantenimiento de turbinas. Y cada año factura solo por ese ítem $7.000 millones cada año. Siguiente. El aeropuerto José María como hub de servicios, pues estas son las razones. Su posición geográfica, cercanía a una ciudad que fue industrial como es Medellín y una región agrícola, ambas exportadoras vía aérea, potencial de turismo, de negocios y de salud. El oriente antioqueño es un importante polo de desarrollo. En Antioquia existen capacidades tecnológicas aeronáuticas de larga trayectoria, empresas que recuerde, Lanza, RAS, SAM, Cessna, Cessnica, ACES fue manizaleña, pero se matriculó aquí en Medellín. De manera de que todo esto es cultura aeronáutica. Actualmente existe un naciente clúster industrial aeronáutico en Medellín, ya les voy a mostrar un ejemplo, para apoyar servicios de mantenimiento. Hubo una empresa de catering que desapareció con la desaparición de ACES. Les cuento un detalle. Las comidas que abastecen todos los aviones que salen de Tocumen en Panamá, el pollo y la carne, se importan de los Estados Unidos. Y las verduras se importan de Costa Rica. Nosotros con el oriente cercano, con un departamento ganadero, avícola, ¿qué podríamos hacer con industrias de catering? El José María posee su propia zona franca industrial. Esto para mantenimiento es una bendición, no hay que importar una turbina y pagar impuestos y sale el avión, sino viene la turbina, se cambia y salió sin pagar impuestos. Existen centros de investigación y universidades con ingenierías especializadas. La base aérea tiene su propio centro de tecnología aeroespacial, etcétera. Siguiente. Dice Airplan que al 2017 el José María va a estar saturado, si sigue con la tasa de crecimiento de despegues, aterrizajes y de volumen de carga y pasajeros de los últimos años. No, pues ya están por Santa Elena. De manera de que la construcción de una segunda pista, y esta es la propuesta que hay, esta es la base aérea, este es el terminal, esta es la pista de carreteo y esta es la actual para despegue y aterrizaje, sería complementada por esta otra, pero en un terreno muy accidentado. Un colega que le tocó la construcción de
del aeropuerto José María dice que los cerros no son problema. Hay muchos aeropuertos en el mundo que son construidos sobre columnas y planchas, sobre todo las pistas de carreteo. Siguiente. Lo que sí ya se ve una realidad es el infarto vial. Los aeropuertos hace 15 días pues ya sabemos de que esa es una de las consecuencias de haber aplazado el túnel, por respetables que sean las razones que se den para su aplazamiento. Que si no hay un mejoramiento en las vías de acceso, incluyendo el túnel, va a ser muy difícil poder manejar volúmenes de más pasajeros, además de la industria que se puede asentar en el oriente cercano. Siguiente. Hay ya un evento que permitió a Antioquia, a Río Negro, Medellín y a Colombia internacionalizarse en el sector aeronáutico, que es la Feria Aérea, que lleva sus 5 versiones desde el 2002 al 2013. Siguiente. Y hay la posibilidad de que la próxima no será allí. Siguiente. Entonces, los alcances de este proyecto son empresas aeronáuticas industriales y de servicios dentro de la zona franca o del José María o su perímetro cercano, incluyendo a Medellín, Guarne, Marinilla y La Ceja, empresas de consultoría en ingeniería aeronáutica y afines, empresas alimenticias para catering, centros de investigación y desarrollo y centros de capacitación aeronáutica. Ustedes dirán, ¿pero qué empresas pueden hacer esto? Pues las hay. Hay una que es seleccionado por varias razones, por su juventud, en promedio, los ingenieros que hay, mecánicos, aeronáuticos, electricistas, de sistemas, 28 años en promedio. Una empresa creada muy recientemente y han tenido contratos importantes. Avianca en Bogotá tenía la opción de comprar esto en el exterior o que esta empresa que se llama Nediar lo hiciera aquí en el país. ¿Cuál fue la relación de costos de haberlo importado y de hacerlo aquí en el país, José David? O sea, la mitad del precio. Y probablemente en el exterior se conseguía era una cabina o un simulador de preparación de personal auxiliar de cabina de ciertas especificaciones, pero no con los requisitos que quería Avianca. O sea que hay talento, hay empresas y hay tecnología para hacer eso. También resalto la importancia del centro CETAL de la FAC para investigaciones en el campo aeronáutico y espacial. Siguiente. ¿Cómo se beneficiaría Oriente Cercano, Antioquia y el país con esto? Crearía empleos de alta calificación, desarrollar el sector aeronáutico y espacial nacional y regional. A mí me da pena contar esto, pero vale la pena contarlo. Hace 30 años en Bogotá se diseñaban y se fabricaban aviones en Guaymaral. Y allá surgió el famoso el Gavilán, que por dificultades hubo que salir a buscarle la licencia en el Canadá. En ese tiempo Brasil no tenía nada, pero hicieron el propósito de que gobierno y empresarios le iban a meter plata a este sector. Y hoy tienen a Embraer, a Vibras. Embraer es el cuarto fabricante de aviones civiles del mundo. O sea, de que cuando hay claridad de un negocio, hay voluntad, hay ingeniería y empresarios, se hacen las cosas. Esto es muy importante. Con un hub se diversificaría la oferta exportadora de Oriente. Los agricultores del Oriente, sobre todo los floricultores, tienen la espada de Damocles, que es la tasa de cambio, haciendo comida de catering, eso es de alto valor agregado. Eso no estaría tan vulnerable a la tasa de cambio. Siguiente. Conclusión, y con esta ya sí termino.
Colombia fue un país pionero en la aviación en el siglo pasado. Y reconózcase o no, olvídese o no lo que hizo la anterior generación. En el siglo XX, Colombia fue un país importante, innovador en el transporte aeronáutico, por razones obvias. No había alternativa de transporte. No había ni autopistas, ni ferrocarriles, ni ríos navegables. Todas esas empresas las dejamos morir. Por eso el auge espectacular de la aviación, entre otras cosas, en el informe de competitividad que mostraste, Jorge Ignacio, del IMD de Suiza, el único factor en infraestructura favorable que tiene el país es sillas en aviación. O sea, de que fue un sector que se desarrolló por que los otros no han funcionado. Entonces, muestra de que es un sector de enormes posibilidades por reflejo de lo que está pasando en el mundo, por nuestras propias necesidades y limitaciones de otras formas de transporte. Esto es un llamado a los jóvenes de hoy, que están estudiando ingenierías o que van a empezar a estudiarlas, o están recién graduados de las ingenierías, de que esta es una posibilidad muy interesante. Yo no les digo que le escriban al Obama colombiano, porque con seguridad pues no va a pasar lo del señor Musk, pero sí empresas como Nediar, contra todas las dificultades, todas las trabas que ustedes se imaginen, y están empezando a salir adelante. Y con la avenida de Avianca ahí se va a crear un pequeño clúster de empresas proveedoras de servicios, de repuestos y de logística que requiere ya hoy esa gran empresa. Siguiente. Les agradezco mucho su atención a estas ideitas, que las haya querido en el año 2014 tratar el tema del transporte. Ya lo vimos con 4 interesantísimas conferencias sobre el transporte férreo. Hoy tocó el tema del transporte aéreo. Muchas gracias.